ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida. Todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirán: asimismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, y el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepiente de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballos que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce a su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guarda el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Bendito y alabado sea por siempre. Amantísimo Dios, que vives y reina por los siglos de los siglos. Dios de toda misericordia, Dios de toda bondad. Tú que habitas, Señor, en lugares. Tú que habitas, Señor, en las vidas y los corazones de su pueblo. Aquí estamos delante de tu presencia, reunidos, Señor. Reconociendo, Padre, reconociendo, Señor, que solamente es usted el que nos hace, Señor, el que nos permite poder acercarnos a este lugar. Gracias. Gracias, Padre, porque, Señor, todavía su misericordia, su bondad, Señor, está todavía sobre nosotros. Gracias, amado Dios, en esta tarde, Señor. Sin antes de proclamar esta bendita palabra, Dios mío, le suplico, Padre, que sea usted, Señor, santificando mis labios, santificando mi vida delante de tu presencia, reconociendo, Padre, que esta palabra bendita es santa. Esta bendita palabra, Señor, es vida para aquel, Señor, que está aquí en esta hora. Padre de misericordia, clamo que tu Espíritu Santo se glorifique en cada vida, que toque cada corazón, que cada alma que está presente, Señor, sean abiertos, Padre, a través de tu palabra, Espíritu Santo. Oh, gracias, Dios, por su palabra. Háblanos, Señor, en esta tarde. Habla, Padre, tu pueblo. Habla tu iglesia. Que tu pueblo conoce, Señor, a su tiempo, Padre. Porque en estos tiempos, Dios mío, mucha gente está desviado, sin salida, sin guía, sin dirección. Padre, clamo en esta hora que a través de recibir esta palabra, Señor, podemos salir aquí, Padre, conforme la sabiduría de lo alto. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hoy queremos hablar bajo este tema: conoce a tu tiempo. ¿Cuál es nuestro tema? Conoce a tu tiempo. Cuando hablamos de conocer a tu tiempo, en cada estación del tiempo hay inviernos. Y hablando de invierno, a veces son tiempos donde el sol se oscurece, tiempos de lluvia,
tiempos de tormenta. Pero cuando hablamos de las estaciones del tiempo, hablamos de el tiempo del verano. Entonces la palabra del Señor aquí nos muestra Jeremías capítulo 8. El profeta procede en este capítulo a justificar la destrucción que trae Dios sobre el pueblo de Israel. Amén. Aquí este mensaje, el profeta Jeremías presenta tan terrible el castigo que vendría sobre este pueblo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que se había desviado de los caminos de Dios, que habían desobedecido a Dios. Y el profeta fue el hombre que Dios usó para proclamar este mensaje. No es un mensaje alentadora. No es un mensaje de animación, pero es un mensaje también que puede transmitir en el corazón de este pueblo con el único propósito de ver al pueblo sin entrar en arrepentimiento. Amén. Entonces siempre el Señor, cuando Dios habla a su pueblo, habla de diferentes maneras, de muchas maneras, como en nuestros tiempos nos habla. El Señor está hablando de diferentes maneras. Pero este mensaje, el mensaje que el profeta Jeremías va a transmitir al oído de este pueblo, presenta tan terrible el castigo que desearán la muerte más que continuar viviendo. Muestra que la obstinación de este pueblo son los que han traído sobre ellos esta ruina. Describe la gran confusión y la consternación a lo que se hallan todo el país. El país estaba en gran confusión. Muchos estaban desviados. Habían dejado los caminos verdaderos de Dios y habían tomado caminos de muerte. Habían dejado los verdaderos leyes, la palabra de Dios, los mandatos de Dios. Se habían desviado en los mandatos que hombres habían escrito con sus propias manos. Y el Señor trae un mensaje. La palabra dice el gran castigo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas. Aquí lo que nos muestra, la muerte no será ahora lo que siempre solía ser. El descanso de los muertos, los huesos de los muertos de los reyes principales o los sacerdotes o profetas serán sacados de los sepulcros. El ejército enemigo era esta, ya sea por codicia o por desprecio a mostrar su mejor triunfo sobre
sobre la derrota de este pueblo. Mire, el Señor muestra el castigo, lo que este pueblo va a sufrir. Dice que la muerte ya no será lo que siempre solía ser. Qué tan difícil caer en las manos a un Dios vivo. Qué es tan terrible caer a las manos de un Dios. Cuando el hombre, la mujer deja los caminos de Dios, no hay nada que pueda detener la mano de Dios cuando Dios proclama ese juicio, porque lo va a cumplir y se cumplirá. Pero solo se va a cumplir en aquellos que no obedezcan a Dios, que se alejan de los caminos de Dios. Por eso este mensaje nos debe de reflexionar. Si así hizo con este pueblo elegido, ¿cuánto más va a ser con nosotros? Que conociendo al Cristo que murió por nuestros pecados y no obedecerlo, cuán difícil será para esta generación el castigo venidero que vendrá sobre esta tierra. Alguien alabe al Señor. El castigo, imagínese, hermano, en los tiempos de Jeremías, cuando el pueblo había dejado los caminos de Dios, el castigo, hasta aún los principales, los reyes, sacerdotes, aún los huesos serán sacados de los sepulcros y serán esparcidos en señal. Un pueblo desobediente a la voz de su Dios. Eso no va a ser fácil. Eso no fue tan fácil para el pueblo. El profeta proclama este mensaje. Imagínese usted un ser querido que lo habían sepultado quizás por años. Y después delante de ustedes sacan sus huesos afuera y tirarlos afuera o sacarlos de los sepulcros. A veces si nos dan miedo llegar a un cementerio. ¿Cuánto les da miedo entrar a un cementerio? A veces cuando yo era niño, a veces íbamos cuando alguien se muere. Y siempre mamá nos decía, no se vayan allá más lejos porque ahí se levantan los que enterraron hace años, se van a levantar. Y nosotros teníamos tanto miedo de eso. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere para este pueblo? Serán sacados de los sepulcros. O sea, lo que el Señor está diciendo, que los va a entregar en manos de sus enemigos. Y sus enemigos harán todo eso en señal de triunfo para el ejército enemigo. El enemigo no tendrá piedad con tal de avergonzar a un pueblo que dice que tiene un Dios vivo. Con tal de avergonzar a un pueblo derrotado que vio la mano de Dios en el desierto, cuando no tenía luz. El Señor dice que como fuego, columna de fuego los guió por el desierto. Es una gran vergüenza para un pueblo que dice tener un Dios vivo y después entregar en manos de sus enemigos y avergonzarlos de esta manera. Yo le quiero decir algo,
Si tenemos que mantenernos fieles al Señor, mantengamos fieles en los caminos de Dios y no nos desviemos de los caminos de Dios. Porque el enemigo lo que quiere es avergonzarnos ante el mundo. Si usted canta, si usted predica, si usted ahora ora y clame al Señor, síguelo haciendo. Van a venir tormenta, van a venir lucha, pero hermano, nos tenemos que mantenernos firmes, porque el enemigo quiere es avergonzarnos. Como dice un pueblo escogido, un pueblo, mire, que Dios los escogió, que no, mire, el Señor mismo entregó a su pueblo al enemigo para que hiciera con el pueblo como el enemigo quería. Serán sacados sus huesos, sus sepulcros. El ejército enemigo hará esto, ya sea por codicia o por desprecio. Así mostrará su mejor triunfo sobre los derrotados. El enemigo, hermano, ¿sabe lo que el enemigo quiere? Es siempre avergonzar al pueblo de Dios. Cuando un hombre o una mujer, mire, se aleja de los caminos de Dios, el enemigo está dispuesto a avergonzarlo, séalo como sea. El enemigo está dispuesto a avergonzar ante el mundo. Pero ¿qué es lo que nos va a mantener? Ya sea por codicia o por desprecio. Un hombre decía, no hay otra cosa que busca el enemigo de los creyentes, es sus almas. El enemigo anda buscando a aquel hombre, anda buscando a aquella mujer, aquella señorita, aquel joven que Dios ha puesto algo en un propósito en la vida de ese hombre, de esa mujer, y el enemigo está dispuesto a destruirlo. Usted sabe que cada uno de nosotros, amada iglesia, que estamos aquí, Dios ha puesto un talento en nuestras vidas. Usted no está aquí como un cascarón más. Usted está aquí porque Dios ha puesto algo en su vida. Usted no está aquí, aunque mire, aunque yo digo, hermano, aunque lo veo durmiendo, aunque lo veo cansado, aunque lo veo con pruebas, con lucha, pero usted no está aquí como un cascarón más. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito para su vida, y el enemigo lo que anda buscando, destruir ese propósito que Dios ha puesto en usted. El ejército enemigo hará esto, ya sea por codicia. La codicia es tan grande. La codicia es tan tremendo. Mire, en una ocasión enterraron a un, bueno, lo siento por los que traen, no quiero ofenderlo. Una ocasión que enterraron a un señor. Al siguiente día ya lo habían sacado del sepulcro, porque se habían dado cuenta que lo habían enterrado con sus joyas. Le echaron todas sus joyas, así que por favor, cuando usted se muera, asegúrese que no le echen eso. Se lo sacarán al siguiente día. Mire, al siguiente día lo sacaron, destaparon el cajón donde estaba metido el Señor y lo sacaron así, mire, imagínese, hermano, todo tieso ahí todavía, mire, no se salvó de los ladrones. Llevaba dientes de oro, todavía le lograron quitar todo lo que llevaba en la boca, todo se lo quitaron.
Se lo arrancaron todo. Si así ha sido un ladrón terrenal que anhela algo que tiene valor, imagínese el adversario de nuestra alma, amada iglesia. Usted, su salvación no tiene precio. Su alma no tiene precio. Mire, su alma vale la sangre de Cristo, y por eso lo anda buscando. Mire, anda cada día. Mire, hermano, cómo se hazaña con los hijos, con el pueblo, cuando un hombre o una mujer se consagra para Dios. O sea, por desprecio. El pueblo del Señor siempre tuvo enemigos, siempre tuvo, mire, el adversario. Pero el Señor no los soltó. El Señor nunca los entregó. Pero por la desobediencia del pueblo fue entregado en sus propios enemigos. Dios no nos entrega, amada iglesia, en manos de nuestro adversario. El Señor no nos entrega muchas veces por nuestra desobediencia, por nuestra infidelidad. Dios permite, Dios entrega cuando un hombre o una mujer no quiera obedecer a su palabra. En el versículo 2 dice: y los esparcirán. ¿En dónde? En el versículo 2: y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quien, ¿qué dice? A quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, en quienes preguntaron, ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Qué dura palabra. Los huesos al sol y la luna, el ejército del cielo, que para ellos habían sido sus ídolos preferidos. Imagínense hasta qué punto llegó el pueblo. Todas esas luminares del cielo miraron la deshonra de sus devotos. Los huesos al sol, a la luna, al ejército, es una deshonra para un pueblo. Pero por causa de su desobediencia, por eso Dios los deshonra de esta manera. Cuando nosotros no oramos o no honramos a Dios, amada iglesia. Mire, yo siempre digo, hermano, yo sé que a veces luchamos, a veces batallamos, a veces, hermanos, tenemos tantas situaciones. Pero una cosa que tenemos que hacer como pueblo: honremos a Dios con nuestras vidas. Porque si no honremos a Dios, mire, hermano, mire, por más que usted diga: yo tengo un Dios de milagro, yo tengo un Dios de sanidad, usted puede escuchar y puede oír de un Dios poderoso, pero cuando le fallamos a ese Dios, Dios nos va a deshonrar delante del mundo. El mismo Dios se encarga de deshonrar a su pueblo ante su enemigo. Unos serán, dice, expresiones, unos serán los prisioneros, en el versículo 3. Y escogerán, ¿qué dice? La muerte antes que la vida. Todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos.
Este mensaje fue el profeta Jeremías para transmitir este mensaje. Unos serán prisioneros de su propio país, de su propia tierra. Otros mendigando en su propio terreno, su propia tierra. Otros fugitivos y vagabundos en su propia tierra. Imagínense, hermano. Cuando un hombre o una mujer le falla al Señor, a veces nosotros decimos: ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué yo me siento aprisionado por este mundo? ¿No será porque has abandonado a Dios? Hay gente, hermano, que no están en prisión de cuatro paredes, pero se sienten aprisionados por todo su, por todas las cosas de este mundo. Se sienten aprisionados por el pecado. Se sienten aprisionados, por las cosas terrenales. Están en prisión en su propia tierra. Eso es lo que hizo el Señor con su pueblo. Unos serán prisioneros en su propia tierra. Otros mendigando en su propia tierra. Otros fugitivos y vagabundos en su propia tierra. Qué difícil es caer en las manos de un Dios todopoderoso. Por eso hay personas, hermanos, aunque nadie los sigue, pero se sienten que los andan siguiendo. Son fugitivos en su propia tierra. Mendigando en su propia tierra. ¿Será porque Dios no los bendice? ¿Será porque Dios los encerró en su propia tierra? ¿Será porque Dios no les da abundancia en su propia tierra? No, esa es la señal de la desobediencia a la ley de Dios por no obedecer a Dios. Rechazan a Dios y abandonarán a Dios. Aquí nos muestra en el versículo 4: y les dirán a sí mismo: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Es una pregunta. El profeta se le ordena aquí que pongan de los ojos del pueblo su insensatez, que se resisten a entrar en razón. ¿Qué tenía el pueblo? No quiere entrar en razón. El pueblo había rechazado a Dios, había rechazado su palabra. Cuando el profeta Dios lo que transmitió este mensaje, lo que Dios tiene preparado para ese pueblo, y Dios esperaba un arrepentimiento. Dios esperaba que el pueblo de Israel entendieran y entrar en razón y ver la realidad, lo que estaban viviendo. Estaban rechazando a Dios, habían abandonado los caminos de Dios. Pero el versículo 4 nos muestra que pongan de los ojos del pueblo su insensatez, que se resisten a entrar en razón. O sea, este pueblo, un Dios vivo que los hablaba a través de su profeta. ¿Y qué es lo que tenía este pueblo? El pueblo dice: es que nosotros tenemos razón.
Aquí el profeta estaba transmitiendo un mensaje que no era mensaje de él, era un mensaje de parte del Señor. Y el pueblo dice: nosotros tenemos razón. ¿Usted no ha visto gente en las iglesias que siempre tienen la razón? Aunque usted dirá: no, aquí no hay. No, claro que aquí no hay. Que resisten a entrar en razón. ¿Qué es lo que Dios? ¿Por qué Dios estaba dando ese mensaje al profeta? Lo que quería el Señor es que el pueblo entrara en razón. Que el pueblo ya no resiste más y que se puede dar cuenta de que había fallado a Dios. Se habían desviado de los caminos de Dios. Que se resisten a entrar en razón. Esto significa que se aferran a su punto de vista. Este pueblo estaba aferrado a su punto de vista. Un pueblo testarudo dejó de escuchar a Dios. Prefirió escuchar a los profetas que decían: hay paz. Pero no había paz. Todo va bien. No todo va bien. Por eso hoy, mire, si alguien le predica: no te preocupes, hombre, no todo está bien. No todo está bien. El mundo está colapsando. El mundo está de pico. El mundo cada vez más, amada iglesia, el mundo se está cayendo más ante la gracia de Dios, porque la palabra dice que en los postreros tiempos, mire, que el amor de muchos se enfriarán. Dice el versículo, en el versículo 11, este es el mensaje que estaba escuchando el pueblo. En el versículo 11, mira el mensaje que estaban transmitiendo los líderes, los sacerdotes, los principales. Dice: en el versículo 11, curaron herida de la hija de mi pueblo, que dice: con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán tanto entre los que caigan, cuando los que castigan caerán, dice Jehová. Estaban transmitiendo un mensaje al pueblo, lo que el pueblo quería escuchar. Si no se preocupe, hombre, hay paz. Todo va bien. Todo está bien. Si usted se saca la lotería, no, hombre, se va a hacer millonario. No se preocupe por nada. No se trata de eso, se trata de su alma. Se trata de mi alma, se trata del alma de su familia. ¿Cómo estamos en los caminos de Dios? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está el pueblo de Dios en los caminos del Señor? ¿Verdaderamente estamos aquí porque amamos a Dios? ¿O estamos aquí que queremos recibir un mensaje de paz? ¿O aliviar nuestra conciencia? Dijo un varón. Mucha gente que están dentro de la iglesia para aliviar su conciencia, no porque realmente ha entrado en arrepentimiento. Y lo que Dios quiere es que entremos en verdadero arrepentimiento. Alguien alabe al Señor. Que se resisten a entrar en razón. Esto significa que se aferraron a su punto de vista. Decía un hombre, un comentarista, dice ella: cuando una persona no quiere entrar en razón, característica de una persona que no quiere entrar en razón, que se resista,
y no quiera recibir consejo y no quiera recibir la palabra del Señor, esa persona es testarudo. Deja de escuchar a los demás, juzga a los demás, incapaz de admitir errores, resiste y considera opiniones contrarias, egocéntrica, controlador. El pueblo había caído a esta altura. El pueblo, mira, el pueblo ya no quería escuchar a Dios. El pueblo quería hacer lo que el pueblo mirara que está bien. Mire, yo siempre digo, escuchemos a Dios cada día, iglesia. Escuchemos a Dios. No escuche a otra persona, escuchemos a Dios. Escuchemos a Dios a través de su palabra. No escucha a su vecino, no escucha a su vecina que no conoce a Dios. Escuche usted a Dios. A veces escuchamos más a la persona que no lee ni su Biblia. A veces escuchamos más la gente y si le preguntamos si va a una iglesia dice que no, que ya hace 5 años dejó de ir a la iglesia. Y queremos escuchar a ese tipo de personas. No, amada iglesia, es tiempo de escuchar a Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Hay una anécdota que dice este varón. En una ocasión se encontraron el burro con el tigre. Y se empezaron a discutir ahí. El burro le hace una pregunta al tigre. ¿Qué piensas, tigre?, le dice. ¿Va que el cielo es blanco? El tigre le dice, no, es azul. Que no es blanco. El tigre dice, no, es azul. Que no, que es blanco. Estaban discutiendo y pasaron horas y horas discutiendo. Entonces dije, ¿sabes qué? Aquí no vamos a arreglar eso. Tú no vas a entender. Yo te estoy diciendo que el cielo es azul, pero tú dices que es blanco. El burro estaba aferrado en que es blanco. El tigre dice, es azul. Y se encontraron con el león y fueron con el león. Tú, el león que eres el rey de la selva, mira, tenemos esa discusión ya horas. Y este que no quiere entrar en razón, yo le estoy diciendo que el cielo es azul, pero él me dice que es blanco. Entonces viene el león, le dice, el cielo es blanco. Y el tigre se queda viendo, le dice, sí es blanco. Y el burro se pone contento y a brincar y mire, hizo fiesta porque había ganado. Y después el burro se fue contento, tan feliz y que se fue. Y viene el tigre y le dice al león, tú sabes perfectamente que el cielo es azul. El león le dice, deja de estar perdiendo tiempo con el burro. El burro no te va a dar la razón. Él tiene razón. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo con el burro? Tú no tienes tiempo para estar gastando con el burro. Deja que por él le di razón para que se vaya. Tú tienes muchas cosas que hacer. Entonces, cuando una persona no quiere escuchar razón, por más que usted le diga que es blanco, va a decir que es azul y es azul. O va a decir que es azul, por más que usted le diga que es blanco, va a quedar con lo mismo. ¿Por qué? Porque no quiere entrar en razón. Mire, cuando el Señor nos habla que el pecado es negro, que el pecado nos lleva a la condenación, tenemos que escuchar y tenemos que obedecer. No tenemos, mire, que desobedecer. Muchas veces nosotros decimos, es que yo no he pecado. ¿Por qué Dios me castiga de esta manera si yo nunca le he pecado? Pero si Dios dice que somos pecador. El pueblo dice, no le hemos fallado a Dios.
Tenemos sus leyes con nosotros. Tienen las leyes del Señor, pero no lo hacen. Así mucha gente dice: yo soy cristiano, tengo una Biblia en mis manos, pero no hace lo que dice la ley de Dios. No hacemos lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no te va a cambiar por así nada más. La Biblia te cambia cuando tú lo traes y ponemos nuestro corazón. Por eso Pablo dijo que seamos, ¿qué dice? Hacedores y no de oidores. Y les dirás así: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvíe no vuelve al camino. Lo que Dios quiere, ¿acaso cuando ustedes caen no se levantan? Claro que se puede levantar, pero tienen que escuchar a Dios, el mensaje que estaba transmitiendo. Muchas de las personas a veces cometemos errores, pero siempre tenemos a un Dios de misericordia. Pero es importante que nosotros nos levantemos y le pedimos la misericordia del Señor. Alguien alabe al Señor. A ese Dios adoramos, exaltamos. En el versículo 5 dice: ¿por qué este pueblo de Jerusalén, que dice, rebelde con rebeldía perpetua? ¿Qué dice? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepiente de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como el caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Mire, hermano, mire cómo el Señor habla en su palabra. Dice: oí. El profeta escuchó y oí para ver el efecto que su predicación había tenido en ellos. ¿Cómo respondieron al mensaje que Dios le había dado al profeta? ¿Lo respondieron a bien? No respondieron a bien. Respondieron el mensaje que, en la forma que respondieron el mensaje, mire, Dios le dice lo que iba a hacer, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Y la respuesta del pueblo dice: ¿qué he hecho? No sé si está leyendo su Biblia conmigo. Dice en el versículo 6: no hay hombre que se arrepiente de su mal, diciendo, ¿qué dice? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? En vez de responder al mensaje, en vez de entrar en arrepentimiento, el pueblo dice: ¿qué he hecho? Si no he hecho nada malo. El profeta esperaba que el pueblo respondiera con arrepentimiento, pero el pueblo no respondió en arrepentimiento, sino que se aferró en lo que estaba, siguió haciendo. En vez de apartarse, la palabra dice que abrazaron al engaño. Cuando un hombre o una mujer se aparta de los caminos de Dios, ¿qué puede esperar? Porque hay personas, mire, hay personas, hermano, pero yo he visto personas, cómo Dios permite. Así venía a mi mente y digo: ¿cómo Dios? Mire,
cómo la gente no piensa que de lo que están haciendo están mal, pero lo siguen haciendo. No, es que el problema es que dejaron los caminos de Dios. Entonces abrazaron al engaño, a la mentira. Cuando nosotros dejamos los caminos de Dios, mire, yo gloria a Dios, yo digo, si usted está aquí, gloria a Dios por su vida. Si usted, mire, si usted dice, bueno, yo voy porque necesito la palabra, mire, vengamos cada día, amada iglesia, con ese hambre, con esa sed de la palabra del Señor. Porque si no tenemos la palabra de Dios, si no obedecemos a Dios, ¿qué se puede esperar más? Mi esposa decía que en una ocasión fue a parar en un lugar donde daban vuelta, y cada vuelta era una ofrenda. Usted ya sabe de qué lugar es, porque ella decía que su hermano lo invitaba a la iglesia y no quería, pero allá fue a parar. Pero eso fue antes que conociera a Dios, no ahora. No ahora, mire hermano, si ahora hace estas cosas, no, se era crucificado ahí enfrente del templo. Conociendo la palabra del Señor. Por eso es importante que cada uno de nosotros conozcamos la palabra. La Biblia no lo traiga de adorno, hermano. La Biblia no lo traiga de adorno, hay que leerla. Hay personas que traen iPhone de 1600, 1800 y la Biblia de $10 trae. Tenga vergüenza de eso, hermano. Cómprese una Biblia de estudio que valga 150, $200. Yo he visto hermanos que traen iPhone 16 y miro la Biblia, hermano, casi está rota por donde quiera. Dije, la Biblia, mire, la Biblia está rota aquí, está rota acá. Y cuando miro, iPhone 16. ¿Cuánto vale el iPhone 16 ahorita? El más reciente. Dijo uno una vez, ¿cuánto le costó su Biblia? Me dijo, oh, nomás me lo regalaron. Ah, qué bueno que te regalaron una Biblia. ¿Quién te lo regaló? No, los que andan tocando las puertas allá. Imagínense, traen una Biblia de testigo contra Jehová, pero traen un iPhone 16. ¿En dónde hemos caído, iglesia? O sea, vemos al pueblo, el pueblo no escuchó a Dios, el pueblo ha dejado a Dios, pero ¿cómo estamos nosotros hoy en tiempo? Mire su vida y miremos la condición del pueblo. ¿Cómo estaba la condición del pueblo? Y mire cómo está la condición de la iglesia en estos últimos tiempos. Si el pueblo amara la palabra de Dios, este lugar, hermano, estuviera lleno. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ama a Dios. ¿Por qué están los lugares? Mire, los lugares donde se predica la palabra están vacías, porque la gente ama más la mentira, el engaño, en vez de estar en la casa de Dios recibiendo palabra. ¿Dónde el pueblo ha caído? El iPhone no te va a salir mire, el iPhone no te va a salvar del infierno. Pero esta bendita palabra, la palabra dice que en ella tenemos vida eterna. En la palabra que tenemos vida eterna, mire, ya $10, y el otro que nos destruye la traemos hasta bien guardado. Mire, hay muchos sinvergüenzas que salen de su casa que no pueden andar sin el teléfono, hermano. Yo le digo eso. Cuando llega ahí, cuando mira que no trae su Biblia, no, le voy a prestar a uno de los hermanos ahí. Pero si fuera el teléfono, seguro que va a regresar, hermano. ¿Dónde hemos caído?
¿qué es lo que amamos más? ¿Que el pueblo amó el mensaje del Señor? No. El profeta estaba esperando que el pueblo amara el mensaje, que entrara en arrepentimiento. El pueblo dice, ¿qué hemos hecho? Nosotros no hemos hecho nada. ¿Se justificó? No, nosotros estamos bien. Mire, quizás este mensaje es para todos, es para mí, es para mi familia, es para mis hijos, para mi esposa, para todos los que estamos aquí, amada iglesia. Porque este mensaje es para nosotros. No es los que están allá afuera, sino es para nosotros y debemos de recibirlo. Este es el mensaje que Dios nos quiere transmitir en estos últimos tiempos. Porque hemos abandonado los caminos de Dios, estamos aferrados más en lo de nosotros. ¿Qué he hecho? Escuché y oí, no hablaban rectamente. No hay hombre que se arrepiente de su mal, diciendo ¿qué he hecho? Cada cual se volvió, ¿qué dice? En su propia carrera. Mire, cómo la palabra, cómo el Señor pone un ejemplo aquí. Cada cual se volvió a su propia carrera, como el caballo que, ¿qué dice? Que arremete con ímpetu a la batalla. Es como muchas veces, no tiene razón, él no sabe lo que dice. Es como él no está conmigo, yo tengo muchas cosas que hacer. Y corren a regresar a lo mismo. El pueblo, en vez de escuchar, en vez de entrar en arrepentimiento, la palabra dice, así como el caballo se lanzó de cabeza a la batalla, sin cuidarse de que le puede llevar a la destrucción. Así se lanzan las personas cada día en sus pecados y apartándose de Dios cuando no queremos oír a Dios. Hay personas que mientras no se habla de pecado van a estar bien. Pero cuando se habla de pecado, la gente resistan y la gente se dejan de congregarse. Porque hablar de pecado en estos tiempos que estamos viviendo es una falta de respeto. Pero la palabra nos habla que el pecado es la muerte de cada creyente. Alguien alabe al Señor. Ahora no puedes hablar de pecado en la calle. Ahora no puedes hablar de pecado, porque si hablas de pecado es una ofensa para la gente. Y no es hasta estos tiempos pasa eso. Eso pasó en el tiempo del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, cuando el Señor les hablaba que la paga del pecado es muerte, cuando el Señor decía que las consecuencias de apartarse, el Señor va a tener consecuencias, el pueblo dice, no, nosotros no hemos hecho nada. Y la palabra pone un ejemplo. Ahí donde está nuestro tema. ¿Qué dice? El versículo 7. Imagínese, hermano. Aún la cigüeña en el cielo, que dice, conoce a su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan, que dice, el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Ay, Señor mío. Las criaturas inferiores
conocen su tiempo. Usted sabe que hay una cierta clase de ave que inmigran a un país cuando viene en el invierno. Codorniz, golondrina. ¿Por qué Dios nos deja este ejemplo, amado? ¿Por qué Dios pone esto en la palabra del Señor? Las criaturas inferiores conocen su tiempo y el instinto les dicta cuándo han de venir y cuándo han de marcharse, según se altera la temperatura o así como la condición del aire. ¿Cómo es posible que una criatura conoce las estaciones del tiempo y el tiempo cuando le toca que marchar, marcha, va en busca de alimento, porque no quiere quedarse en esa estación, en ese clima, porque no va a haber alimento? ¿Cómo es posible que un pueblo con tanto, mire, decía, es duro esta palabra que dijo este varón, ¿cómo es posible que el hombre tiene como 1 libra o 2 libras o cierta cantidad de cerebro y no puede comprender a Dios y no puede entender los caminos de Dios y no quiere obedecer a Dios? ¿Cómo un animalito conoce los tiempos? Por eso nosotros tenemos que conocer nuestro tiempo. Usted y yo como pueblo del Señor tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo. Usted debe de saber el tiempo que está viviendo. Si está viviendo el tiempo de verano, aproveche. Busque de Dios, ame a Dios, porque viene tiempo va a venir tiempo el invierno. Yo no sé en qué, mire, yo no sé en qué estación usted está viviendo, qué tiempo está viviendo, porque dice la palabra que estos animalitos, dice, las aves migratorias, dice, se mudan en una cierta época para evitar las inclemencias del invierno. Realicen un largo viaje y no se acomodan ni confíen en su propio nido agradable que hacen durante el verano donde están. ¿Cómo Dios pone ejemplo? Cuando llega el tiempo de marchar, cuando llega el tiempo de viajar, cuando tiene el tiempo que tienen que inmigrar, dice que no les importa dejar el nido que hayan construido durante el tiempo de verano. Lo dejan. Porque el instinto les dice que ya viene tiempo invierno. No se dejan engañar por otras aves que durante el invierno deben y pueden quedarse en lugares donde están. Viajan según la orientación de Dios, no según sus propios criterios. Por eso dice Mateo capítulo 6 en su versículo 6, dice: ved las aves de los cielos, como Dios pone ejemplo. ¿Qué dice Mateo 6:26? Mirad las aves del cielo que no siembran, ¿qué dice? Ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre
celestial que dice, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? No siembran, no ciegan. ¿Quién los alimenta? Y un pueblo que dice que conoce a un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios de provisión, y está tan afanado. Estamos tan preocupados por el día de mañana. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser? No se preocupe. Amemos a Dios, busquemos a Dios, porque vienen tiempos de invierno. En el verano, donde se puede comer, donde se puede buscar alimento. Por eso, si usted, yo no sé ni qué tiempo que está viviendo, si está viviendo en tiempo de verano, debe de escuchar y debe de obedecer, y debemos de buscar a Dios en tiempos que estamos viviendo. Pero cuando vienen tiempos donde el sol no sale, donde es lluviosa afuera, eso quiere decir en el verano, cuando no tienes prueba, cuando no tienes lucha, cuando no tienes dificultad para venir a buscar a Dios, vente a buscar a Dios. Porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, mire, amada iglesia, es necesario que estemos preparados para ese tiempo. Porque hay personas que están pasando inviernos en estos momentos, prueba, lucha. Pero aquí en la presencia de Dios siempre habrá alimento. Alguien alabe al Señor. ¿Dónde va a emigrar usted cuando le hace falta alimento? Siempre aquí habrá alimento. El alimento siempre no faltará. Alguien alabe al Señor. Cuando está lluviosa allá afuera, cuando la tormenta es fuerte, usted siempre tendrá un lugar en la palabra del Señor y tendrá el alimento más fresco cada día. Alguien alabe al Señor. Eso es lo que ofrece el Señor en su palabra. Usted debe de conocer su tiempo. Usted debe de saber el tiempo que estamos viviendo. Por eso a veces yo le digo a los jóvenes, al Señor, le digo, aprovechen este tiempo, busquen a Dios. Aprovechen ahorita. Amen al Señor. Busquen al Señor. Porque después cuando ya hay como 10 chiquitos atrás, dice, yo quiero amar a Dios. No, hermano. Jóvenes, si tienen que amar a Dios es ahora. Yo no me quejo cuando empecé a servir al Señor. No me quejo. Ya cuando nació el primer bebé, estamos trabajando en la obra del Señor. Yo siempre decía en mi corazón, hubiera buscado, hubiera hecho más cuando estaba joven, hubiera dado todo. Yo siempre quise ser músico, hubiera comprado mi instrumento, hubiera hecho de todo. Y ahora cuando me dicen aquí para pañal, aquí para leche, aquí para esto, aquí para la gasolina, aquí para le dije, ya no sale ni para la guitarra. A veces nosotros queremos aprovechar el tiempo cuando no se puede. ¿Cuándo tenemos que aprovechar el tiempo, hermano? En tiempo de verano. En tiempo cuando usted sale afuera, hay sol. O sea, a que me refiero que cuando usted no tiene dificultad para buscar a Dios. Dice que las aves inmigran de un lugar para otro para que no les falte alimento. Porque aquí va a haber invierno, va a haber falta de alimento. Entonces migran a otro lugar para que siempre tengan alimento, para que no les falte nada. Y la palabra del Señor dice que la cigüeña, la tórtola, la golondrina
Le dije al hermano que me pusiera la foto ahí de todos los, de las aves, a ver quién tiene más cerebro más grande, a ver quién conoce más la ley de Dios, a ver quién tiene más sabiduría. Mire, aquí todo de esas aves, yo no le veo que tenga más cabeza más grande que nosotros. Todo de eso, mire, aunque usted los vea, son unas aves. Dice, pero obedecen la ley de la naturaleza. Alguien alabe al Señor por eso. Obedecen la ley de la naturaleza. Conocen el tiempo. ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer que dice que ame a Dios y no conoce el tiempo que está viviendo? El tiempo que estamos viviendo, iglesia, son tiempos difíciles. Va a venir tiempos difíciles. En buscar a Dios no cuando usted tenga ganas. En buscar a Dios no cuando usted tenga tiempo. Es que usted tiene que saber el tiempo que está viviendo. Si es el tiempo de buscar a Dios, busque a Dios con todo su corazón, porque vienen tiempos difíciles. Y esto es lo que nosotros tenemos que enseñarle al pueblo, a la iglesia, que vienen tiempos difíciles para esta nación o para este mundo. Vienen tiempos difíciles. Ahora que estamos en tiempo de invierno, mire, busque el alimento, anhele de ese alimento, lo que es la palabra de Dios. Tiempo de verano, busquemos a Dios. Va que el invierno, mire, yo escuchaba un joven, no sé si es aquí, escuchaba un joven que en Nueva York dice que durante el tiempo de verano trabajamos y tratamos de ahorrar siempre. Cuando viene el tiempo de invierno, ahora nomás ya no trabajamos, a veces nomás trabajamos un día a la semana. Es que si trabajamos ahora, si no, solo lo que ganamos todo en el verano y empezamos a sacar en invierno, a gastar para la comida, pagar la renta y todo eso. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar. Si usted está en tiempo de verano, no tiene lucha, no tiene prueba, no tiene problema con sus hijos, no tiene problema en su casa, no tiene problema en su matrimonio. Mire, a veces, mire, yo le digo, yo no tengo problema para venir a la iglesia. No tengo problema. Y eso debo de aprovechar ese tiempo. Porque va a llegar tiempo, amada iglesia, donde, mire, la prueba viene. Dios no quiera, pero va a llegar la prueba cuando la esposa va a decir, ya no quiero nada con Dios. Y cuando el esposo va a decir, ya no quiero nada con Dios. Ahí viene el tiempo del invierno. Vienen las luchas, vienen las pruebas, donde usted sale, Dios mío, ¿dónde estás? Cuando usted dice, Señor, parece que estoy solo, parece que no hay ayuda, parece que no hay apoyo, Señor, ¿dónde están los que dicen que estaban a la par mío? ¿Dónde están los que dicen que me iban a apoyar? Ya no van a estar en tiempo de invierno. Ahora, amada iglesia, en el tiempo de invierno te tienes que mudar a la presencia de Dios. Creyentes, si están en tiempo de invierno, múdense en la presencia de Dios. En la presencia de Dios siempre habrá una solución para el invierno. Alguien alabe al Señor. Pero cuando mire, ¿qué es lo que pasa con nosotros? A veces nosotros cuando estamos bien, cuando no tenemos lucha, cuando la esposa dice miel aquí, miel acá, vamos de restaurante a restaurante, de parque a parque, porque la esposa está contenta, está feliz. Y cuando viene la prueba decimos, vamos todos a la iglesia. Y después dice, ya. Todos queremos correr a la iglesia cuando viene el tiempo de invierno. Pero cuando estamos en tiempo de verano, cuando todo está bien, no queremos nada con Dios. Debemos de aprovechar el tiempo.
El Señor le dice al pueblo: ¿cómo es posible? Las aves migratorias saben cuándo ir y venir. Las aves migratorias saben a dónde ir. No tienen dificultad para dónde ir. Saben a dónde ir. Las aves migratorias, por algún extraño instinto, también sabe el camino a seguir. Así como usted ve a esas aves, saben el camino y no tienen iPhone para que los dirijan el mapa. Dice que conocen el camino. Hasta muchos aquí ya perdieron la dirección de la iglesia. Pero es la dirección de la iglesia. Estos no pierden la dirección, saben dónde migrar, conocen el camino. Y cuando nos viene el invierno, a veces, hermanos, a veces conocemos más al vecino, conocemos más a la vecina, conocemos más al que no nos ayuda en nada, pero no conocemos a los caminos hacia Dios. Si está en invierno, no pierde el camino. El mejor camino para el invierno está aquí, en la presencia del Señor. Alguien alabe al Señor. El mejor camino para el invierno que viene es en la presencia de Dios. También sabe el camino a seguir. Las aves migratorias muestran la sabiduría yendo a tierra soleada. ¿Cuántas veces nosotros perdemos el camino cuando vienen las luchas y cuando vienen las pruebas? A veces, cuando no sale la luz del día, decimos: el Señor ya no me ayuda, el Señor se ha apartado de mí. No, el Señor no se ha apartado. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido el camino. Alguien alabe al Señor. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido el camino. Pero gloria a Dios, los que no han perdido el camino. A pesar de la prueba, de la lucha, estamos aquí sirviendo y buscando al Señor. ¿Qué esto significa? El hombre natural no se deja guiar. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Conoce a tu tiempo. Primera de Corintios 2:14. Bendito Dios. Gracias, hermano. ¿Qué dice? Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué dice? Son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. El hombre natural no se deja guiar. Pero quien se entregan a los cuidados de Dios serán guiados con seguridad. Y es a lo que Dios quiere. Si el hombre, como el pueblo de Israel, no quiere ser guiado por Dios,
nos entregó a Dios. Pero más adelante la palabra se cumplió. El pueblo fue derrotado. Usted y yo tenemos que saber el tiempo y tenemos que dejar ser guiado por Dios. Le va a ser difícil, porque no va a ser difícil. Yo digo que nos cuesta. Dice, durante el viaje las aves se detienen para alimentarse y descansar. Sin embargo, desean alcanzar su meta. Se detienen para alimentarse y descansar, pero sin embargo desean alcanzar su meta. De la misma forma el creyente en este mundo. La palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Alguien alabe al Señor. Durante el viaje de estas aves se organizan, porque las aves, cuando se miran, las más jóvenes siguen al ejemplo de las más viejas. Experimentado, como dice Proverbios capítulo 1 versículo 8. Si alguien busca Proverbios capítulo 1 versículo 8. Gracias, hermano. ¿Qué dice? Oye, hijo mío, la instrucción, ¿qué dice? De tu padre, y no desprecies la dirección, ¿qué dice? ¿Quiénes son los más viejos ahí? Pero ahora, ¿qué pasa con los más viejos? A veces queremos ser, a veces queremos que los más pequeños corran, pero nosotros no estamos detenidos. Hazle caso a Dios, haz lo que Dios dice, pero nosotros, no me miras a mí, si yo fui mal, tú no lo hagas. No, hermano, ¿qué es eso? Camine usted primero. Dice, las aves migratorias más jóvenes siguen al ejemplo de las más viejas y experimentadas. ¿Cómo queremos que el hijo reciba instrucción si yo no recibo instrucción? A veces decimos, lea tu Biblia, que tienes que leer un pasaje, pero si mis hijos no me ven leyendo la Biblia. Muchos caemos en eso. Dice que las aves se organizan para viajar. Dice que los más grandes, los más viejos, y los pequeños van. Y el comentario dijo un varón, ¿qué pasa con los viejos ahora? Que los viejos ya se rindieron. En vez de ser ejemplo para los más pequeños, no. Quieren que los más jóvenes estén en verano, pero ellos están en invierno. Quieren que los jóvenes busquen, andan, hagan todo, pero ellos están en verano, están detenidos. Es que hoy no hay sol, es que hoy está lloviendo. No. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Ya estamos terminando. Conoce a tu tiempo. Gracias, hermano.
¿Qué dice? Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A veces a mí se me hace muy difícil. Mire, a veces estamos teniendo dificultades en el trabajo y a veces los martes se me está haciendo muy difícil. Y yo no le, a veces a mí la palabra me confronta y me dice, a veces yo digo, voy a invitar a los hermanos que vengan, pero si yo no vengo los martes, si no me aparezco aquí los martes, ¿cómo? Tengo que ser ejemplo de oración, en ayuno, en vigilia. Yo no le puedo hacer el programa de vigilia y ayuno y no estoy aquí. ¿Qué dirá usted? Yo lo más seguro que usted va a orar y va a adorar al Señor. No. ¿Cómo Él nos manda la vigilia y no está? ¿Cómo Él nos manda el ayuno y no está? No, hermano. Yo le he pedido al Señor, le digo al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame. Porque tengo yo que ser ejemplo, primeramente. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses capítulo 3, en su versículo 20. Gracias. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque ¿qué dice? Agrada al Señor. Mira, las aves más jóvenes siguen las grandes, siguen los grandes, van en camino. Pero Él nos enseña que también hay obediencia en la naturaleza. Hay orden. A veces los jóvenes piensan que nomás, ¿y por qué tengo que obedecer a mi papá? ¿Por qué tengo que obedecer a mi mamá? Porque esta es la palabra, esta es la orden que Dios ha puesto. Si quieres resaltar ese orden, hazlo. Pero problema aquí, ¿de quién es el problema? ¿Cuántas veces nosotros queremos resaltar estas orden que Dios ha puesto? ¿Quién es el que fracasa? Es uno mismo. Una ocasión le decía a un niño, no toques ese cable, estaban metiendo ahí en esas donde se conecta la luz. Estaban metiendo un cable ahí, le dice, no lo hagas. Se lo fueron a quitar, fue a buscar otra cosa, volvió a meter otra. En uno de esos encontró uno que es alambre de verdad. Si la palabra dice, hagamos como la palabra de Dios dice. No resaltemos ese orden. Porque la palabra dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque que dice, agrada al Señor. El Señor le agrada la orden. ¿Qué es lo que Dios quería para su pueblo? Que conocieran. Si el profeta Jeremías estaba predicando, no estaban predicando una palabra de él, estaba predicando una palabra que venía directamente del cielo. Y lo que el pueblo tenía que hacer es obedecer a esa palabra y reconocer su condición para que Dios, mire, para que Dios haga misericordia. Pero yo siempre digo que tenemos que conocer el tiempo. Si usted conoce el tiempo que está, cuando usted puede ayunar, puede vigilar, puede venir a la oración, véngase, conozca su tiempo. No es que quiera prueba para usted, pero la prueba seguro va a venir.
Porque la prueba es parte de nuestro crecimiento. Alguien alabe al Señor. Usted sabe que la prueba es parte de nuestro crecimiento. Si no tenemos prueba, no vamos a crecer. Las pruebas, las dificultades, parte de nuestro crecimiento. Entonces vengamos. Tenemos que conocer el tiempo. Hoy que usted se siente bien fuerte, esta fuerza lo tiene que entregar al Señor. Hoy que se siente fuerte, yo miro hermanos que sí, de verdad. Si mire bien fuerte. Pero cuando hablamos del ayuno, se vienen para abajo. Peor si hablamos de la vigilia a las 3 de la mañana. Dice, por favor, no. No. Así que pronto vamos a extender la vigilia a las 3 de la mañana. Los fuertes van a estar aquí. Porque estamos viviendo en tiempo de verano. Pero cuando viene tiempo de invierno, yo estaré orando por usted. Cuando viene la lucha, viene la prueba, estaré orando por usted. ¿Por qué? Porque las luchas, las pruebas, hermano, nos va. Sí, va a llegar un momento donde usted dice, ya no puedo. Pero yo sé que el Señor está con nosotros. Alguien alabe al Señor. Culminando con eso, Juan capítulo 14, en su versículo 5 al 6. Catorce, 5 al 6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué dice? Sino por mí. Señor, no sabemos a dónde vas, Señor. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Usted dirá, bueno, estoy confundido. No, usted no debe estar confundido. El camino, ¿qué dice? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué dice? Si no es por mí. El camino es nuestro Salvador y Jesucristo. Él es el camino para la dirección correcta donde vamos. Si usted cree en Él y yo creo en Él, vamos en el camino correcto. Y por eso debemos de saber el tiempo que estamos viviendo. Estamos en el camino. ¿Cuántos conocemos a Cristo aquí? Todos conocemos a Cristo. Gloria a Dios. Entonces usted y yo tenemos el camino. No estamos confundidos en el camino. Porque hay muchos que dicen que estamos en la iglesia, estamos confundidos del camino. Pero nosotros no estamos confundidos porque tenemos el verdadero camino, que es Cristo Jesús. Amén. Así que lo invito a ponerse de pie en esta maravillosa hora de la tarde. Conoce su tiempo. El tiempo que está. Y gloria a Dios, si está pasando en el invierno y no sabe dónde ir por la tormenta, yo le quiero invitar en esta hora que nos acerquemos al Señor. Conoce su tiempo. No hagamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, su tiempo era hacerle caso y obedecer a la palabra del Señor, pero no supieron en el tiempo que estaban viviendo. Hoy en día también, si el Señor nos habla a través de su palabra, porque Él sabe el tiempo que estamos viviendo. Padre, en el nombre sobre todo nombre, le damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por su palabra, Dios.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu iglesia, Señor, a conocer el tiempo que estamos viviendo. Quizás muchos de nosotros en estos momentos, Señor, estamos en tiempo de verano, donde no nos falta nada. El alimento, Señor, pero ayúdanos, porque vendrán tiempos de invierno, donde, Dios mío, donde tenemos que estar en tu presencia y buscar ese alimento vivo, ese alimento, Señor. Padre, ayúdanos, ayuda a su pueblo a saber y a conocer el tiempo que está. Los jóvenes, los niños, hombres y mujeres que están aquí en esta hora, Padre, que tienen la suficiente fuerza para buscar tu presencia, que tienen la fuerza para cantar, para orar, que tienen las fuerzas, Señor, para gritar, para alabar y glorificar tu santo nombre. Padre, ayuda a su pueblo. No es tiempo de desobedecer, no es tiempo de apartar, no es tiempo de alejar, no es tiempo, Señor, de abandonar el camino. No es tiempo, Dios mío, de amar las cosas de este mundo. Es tiempo de amar tu palabra. Es tiempo de buscar tu rostro. Padre, pido misericordia. Pido misericordia sobre este pueblo, Señor. Ayuda a este pueblo cada día, Padre. Enséñanos en el tiempo que estamos viviendo, Señor. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos su palabra es viva y eficaz para nuestras vidas, Señor. Muchas gracias. Creemos y confiamos, Señor, en que usted va a obrar a su tiempo para nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.